El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Filoparchando. Aquí comenzamos nuestro programa con una canción que se llama Manifiesto de Víctor Jara, recordando pues que el hombre cantaba y tocaba con un sentido, y además de eso significar que por cantar y tocar y cantar lo que cantaba fue asesinado pues en Chile. Sabemos pues la historia de la dictadura que hubo allá y bueno, comenzamos con esta canción precisamente porque nuestro programa del día de hoy se llama el arte, las cenizas del Fénix. Entonces bueno, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a todos nuestros invitados. Espero que se encuentren muy bien, que estén dispuestos a escuchar esta buena conversación que tendremos el día de hoy. Tendremos unos invitados excelentes, como siempre hemos tenido invitados muy especiales. Bueno, acá tenemos entonces nuestro nuevo programa de Filoparchando. Los saludo, yo soy Johnny Estrada, como ustedes saben, y estoy acá con mi amigo Diego. ¿Qué más, Johnny? Un saludo muy fraterno. Les habla Diego Aguirre. Un saludo también a los oyentes que en este momento nos están escuchando, nos escucharán posteriormente. También un saludo muy fraterno a Al Wilder, que siempre está acompañándonos desde la logística de este espacio, de este programa. Y como dice mi queridísimo Johnny, tenemos invitados muy especiales el día de hoy. También pues un saludo muy especial a Andrés Zuluaga. Andrés, ¿cómo estás, hermano? Ahí súper bien. Sí, marchadito. Motivado para que discutamos un par de cositas y expandamos las palabras. Excelente. Bueno, ¿y cómo está nuestro amigo Will? Will, saluda a nuestros oyentes. No, yo estoy excelente, estoy muy bien. Ya iniciando nueva semana. Hoy que festivo, hoy lunes festivo, claro. Porque fue el día del trabajo. Día del trabajo, imagínense. No deberían estar trabajando. Yo trabajo acá. Yo hoy trabajo. Pero bueno, interesante saber que el día del trabajo no se trabaja y solo se rememora, para recordar a Walter Benjamin, ¿no? Pero bueno, listo, tenemos nuestro programa de Filoparchando. El día de hoy vamos a hablar del arte como las cenizas del Fénix. Eso es una metáfora que traemos acá a forma de título de nuestro programa, pero es porque queremos significar que el arte es una posibilidad, incluso como una herramienta de transformación, y que si aterrizamos nuestros pensamientos y de manera crítica miramos el arte, sabemos que el arte es parte integral de las transformaciones de la sociedad, tanto como de los comportamientos, incluso morales de las personas. Entonces podemos encontrar el arte como un punto principal en el cual, aunque la sociedad no hable de ello, habla más de la política, pues el arte también tiene su sentido político. Entonces queremos hablar del arte como las cenizas del Fénix, en tanto que el arte, esa posibilidad de transformación, es quizá de pronto una puerta o una apertura hacia las transformaciones del mundo, hacia reconocer y comprender otras visiones y ampliar nuestro espectro del mundo. Entonces tenemos nuestro programa del día de hoy precisamente para hablar de este tema, sabiendo que estamos en una sociedad que cosifica el arte, que ha convertido el arte en una cuestión de venta. Ya no pensamos en artistas, como recordamos hace mucho tiempo, conversamos con el Wilder, ya no pensamos en artistas sino en empresarios
que finalmente convierten el arte en producto, pero que también el arte tiene intrínsecamente, tácitamente, unas formas en las cuales puede transgredir, en las cuales puede transformar, y entonces, bueno, tenemos aquí este tema. ¿Qué dices, Wilder? ¿Cómo te parece nuestro título de nuestro programa, El arte, las cenizas del Fénix? Me estás preguntando a mí. Pero sí, pues esa pregunta la tengo yo también. ¿Por qué le pusimos así las cenizas del Fénix? Alguien que me recuerde el Fénix. El mito griego dice que hay un ave que renace de sus cenizas. Entonces queríamos hacer la analogía con la ceniza, el arte como ceniza, y de esa ceniza pues que renace algo, que brota algo nuevo, siempre constantemente está brotando algo nuevo. Entonces es esa relación precisamente con el mito griego la que queríamos traer hoy y que precisamente está esbozando mi queridísimo amigo Johnny. Pero ¿por qué el Fénix? O sea, que revive el arte, que renace de las cenizas, ¿o qué? Podríamos pensar que el arte como cenizas del Fénix es el arte como el impulso que motiva las transformaciones de una sociedad. Entonces el Fénix no es el arte simplemente, el arte es un nuevo mundo que se vislumbra. El Fénix, es el nuevo mundo que se puede vislumbrar a partir de los impulsos que da el arte. Entonces a partir de ahí se podría pensar que el arte son las cenizas del Fénix, porque de ahí es que renace este nuevo mundo, ¿cierto? Entonces el arte es el que transforma, el que potencia. Exacto. Okay. Incluso se podría pensar en esa magia que impulsa, o incluso en el fuego que consume el Fénix y que hace incluso que también vuelva a renacer. Uno podría pensar en el arte como es en un sentido de la sociedad. Sí, pero bueno, podríamos preguntarle concretamente a nuestros invitados. Pero ahora vamos con... pero sí, claro. Pues para que lo vayamos conociendo, porque ambos como que no solo teorizan el arte, ¿cierto? Porque más allá de la estética o la crítica, el que tiene realmente una experiencia del arte es el artista. Y ese término no es exclusivo, así como lo es un científico o un filósofo, aunque ambos están compartiendo como la misma materia. O sea, ambos, las tres formas de pensamiento están ahí válidas. Entonces sería chévere, como que tenemos artistas, que fuera circulando como el impulso, hacia dónde va, de dónde viene. Claro. Sí, no, y demasiado interesante. Yo creo que aquí ya vemos varios artistas, incluso aunque nos dediquemos a temas filosóficos, en el sentido del ámbito pues acá en la radio, pero obviamente tenemos pues unas perspectivas desde el arte, desde una visión encarnada de la experiencia misma del arte. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra próxima sesión, que ya sabemos pues que es nuestros nuevos del parche. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, tenemos acá los nuevos del parche. Diego, ¿quiénes son nuestros nuevos del parche? Bueno, los nuevos del parche son John y Omar, que ya van a tener su oportunidad para presentarse. Son unos invitados muy especiales, muy conocedores de su oficio. Entonces empecemos con John, presentándose su nombre y a qué se dedica. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que me hayan invitado y qué bueno ser el nuevo del parche. Yo soy John Guzmán, soy actor de teatro. Hace aproximadamente 8 o 9 años ando en este mundo del teatro. También he tenido pues como la posibilidad de actuar para proyectos audiovisuales. Y a propósito del nombre del tema del día de hoy, me parece genial pues porque yo también, digamos que fui ese ave fénix que reviví de las cenizas, entonces está bonito. Ahorita conversamos más al respecto. Excelente, John. Excelente. Omar, preséntate por favor, tu nombre y a qué te... Buenas a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Me parece que entró caliente la conversación ya con esto de por qué sí o la fundamentación de la de Fénix. Me recordaron que en la historia del arte a veces ha mutado mucho el término, ¿cierto? Incluso se llegó a decir el fin del arte. O sea, el arte es un asunto problematizado todo el tiempo y cada vez la gente
pues lo cuestiona desde distintos ámbitos, ¿cierto? Desde el pensamiento, desde lo académico, pero también la gente en el común también se está preguntando todo el tiempo, eso sí es arte, no es arte, entonces hay como una ambigüedad con esa presencia y es una de las cosas emocionantes actualmente de lo que pasa con eso. Entonces, bueno, me estaba extendiendo, disculpe. Soy Omar Ruiz Hidalgo, soy docente en la Fundación Universitaria de Bellas Artes y ante todo artista visual de la ciudad. Excelente, profe. Bienvenido pues a estar acá con nosotros en Parchando y poder compartir con usted y con John nuevas perspectivas también y poder crear como el conocimiento, que es de lo que se trata este programa, de generar conocimiento a partir de una visión multidisciplinaria, que se pueda ver desde diferentes perspectivas, que podamos tener opiniones incluso apartadas y diferentes para poder como hacer ese debate objetivo entre lo que es o lo que no es, incluso pues que eso no es nuestro interés, sino precisamente dejar muchas preguntas en el aire. Es excelente que te parezca interesante el tema de el arte como las cenizas del fénix, pensando en esa cuestión de que también se puede pensar el arte como algo que muere, ¿cierto? Porque si uno se pone a mirar como en la historia del arte, siempre hay algunos filósofos o teóricos del arte que han dicho como que el arte ya murió, o el arte está muriendo, o si pensamos en el arte hoy en día como cosificado, podemos decir que el arte está muriendo y que es más una empresa. Pero entonces, claro, uno podría meter la metáfora de las cenizas del fénix también como el arte que renace, el arte que vuelve a renacer y que vuelve a aparecer como una cuestión renovada, que puede abrir puertas, que puede abrir horizontes nuevos. Entonces es muy interesante pues como entras ahí, ya entra aterrizando la analogía y la metáfora. Sí, es un asunto como que es muy complejo como las preguntas ontológicas, ¿sí o no? O sea, está el concepto, pero siempre se está renovando las posibilidades de respuesta y de acuerdo como a las perspectivas va a tener unas reflexiones diferentes. Entonces hablar como del arte como un objeto, como una cosa, está complicado, ¿cierto? El arte es una posibilidad de entender el mundo, de reflexionar en distintos ámbitos, de experiencias de vida, y bueno, cada uno podrá tener algunas interpretaciones al respecto. Es interesante, Omar, eso que dices, porque que el concepto de arte se está transformando constantemente. Por aquí tengo una cita que observé de un documental que estuve viendo que se llama El poder transformador del arte, Miguel del Pozo, arquitecto y divulgador del arte. Y en ese documental él mencionaba o citaba, él decía, pues hay una persona, un espectador que le pregunta qué relación existe entre el arte y las emociones, y él cita a Henry James. Y Henry James dice, en el arte el sentimiento es el significado. Agrega entonces Miguel del Pozo que aquello que sentimos con la obra es el significado de la obra. Es interesante porque estamos hablando que el concepto de arte muta, otro se transforma, pero me gustaría saber cómo conciben o desde qué perspectiva ustedes observan el arte, tanto John como usted, profe, para entender en el momento en que ustedes estén hablando del arte como elemento, herramienta o puente transformador de la sociedad, ¿desde qué lugar están hablando? Entonces me gustaría saber eso. ¿Qué entienden ustedes por arte, así algo corto, conciso? Para mí, en conclusión, el arte trabaja desde la sensibilidad. El artista tiene que ser sensible para poder transmitir lo que quiere hacer. En mi caso, yo llegué al arte como una forma de salvarme. A mí el rock and roll me salvó de la vida. Entonces yo decía, bueno, llegó el rock and roll, me salvó de la vida, pero consigo el rock and roll también trae un montón de cosas. Y luego llegó el arte, el teatro en mi caso, y me salvó del rock and roll, y pues amo el rock and roll, pero con todo lo que trae el rock and roll de fondo. Entonces en mi caso pasó así tal cual como ustedes lo dicen, fue como la otra oportunidad que me dio el arte, y claro, la manera de poder sacar esos sentimientos y de poder mostrarme sensible para mis creaciones, sí, para mí la sensibilidad es de donde parto. El sentimiento, la sensibilidad. A mí me pasó me hiciste recordar que
empecé estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Antioquia y tuve que asincerarme porque no podía con eso. Yo no, es que no, este no es mi lugar. Empecé a meterme a cursos de extensión en la Facultad de Artes hasta que di el paso. Yo no podía verme en otro lugar que no fuera formándome en arte y luego teniendo de ahí para adelante toda mi vida dedicada al arte. O sea, me la he pasado de un proyecto al otro, teniendo como experiencias diversas. Hice algunas pruebas con asuntos escénicos, pero vi que no me daba, o sea, tampoco, y yo no, lo mío son las artes visuales donde me puedo encerrar a pintar yo solo. Y después me fue saliendo como esa necesidad también de conectar con otros, de trabajar en comunidades, con otras disciplinas, y ahí como que colmé esa angustia que tenía de que me iba a tocar estar solo, sino que era mejor construir con otros. Entonces el arte lo concibo así, como una construcción donde podemos debatir un poco las necesidades de un territorio, de una comunidad, para preguntarse por cosas que los ayuden a vivir bien. O sea, pienso que el arte no tiene que ser algo ni cosificado, como es la posibilidad de lo que estamos viendo ahora, sucumbiendo al asunto mercantilista, ni tampoco tiene que ser funcional, ¿cierto? O sea, tampoco tiene que ser una herramienta para la comunidad, o sea, sino que el arte puede tener todas las perspectivas que el artista le quiera dar. Y en mi caso, pues, he visto que los últimos proyectos han tenido cierta funcionalidad, de acuerdo con unos territorios, pero en algún momento siento que uno va y vuelve y otros proyectos tendrán que ver más con un asunto solamente estético y no de reparar a nadie, es decir, como cosmético. Y es muy cuestionable, pues, o sea, es que es una cuestión compleja, porque es que el arte no es algo tan definible, pues incluso uno se pone a pensar, uno se pone a mirar, digamos, la crítica del juicio de Kant, y el hombre dice algo muy específico acerca del arte, y es que el arte es una finalidad sin fin, ¿cierto? Es decir, una cuestión a la cual no se le puede encontrar un concepto y que más bien está referido al sentimiento que la obra genera en mí. Sí, entonces uno podría pensar que no tiene unas finalidades, no tiene unas funciones. Kant es muy preciso al explicitar que el arte no es un para qué, no es lo bueno y tampoco es un qué aprendo del arte, es decir, un conocimiento. El arte está referido más a un sentimiento, a algo que me expresa algo más allá incluso de lo moral, más allá del conocimiento, que nunca me deja definir un concepto, nunca me deja decir como, es que esta obra es esto específicamente, sino que precisamente lo que hace el arte es dejar que la mente y el entendimiento juegue sin encontrar nunca ese concepto que defina la obra. Entonces es importante, pues, como puede uno ver esa problemática, por ejemplo, desde el punto de vista que usted lo dice, profe, de que el arte en su sentido, digamos que esa es una posición muy propia mía, en su sentido más puro, no tiene una finalidad en el mundo, sino que está más referida a lo que expresa, a lo que hace sentir. Es una cuestión humana en tanto el sentido de que no está referido a lo práctico, por decirlo así. Entonces, sobre eso yo quería ahí comentar como algo. Yo propiamente, o sea, yo también como que intento dedicarme a un tipo de material, ¿cierto? Porque eso es creo que lo que se trata, de los materiales. Pero aparte de eso, pues quería como comentar que el arte, más allá de tener ese cuerpo organizado, funcional, ¿cierto? También es un tipo de, iba a sonar extraño, un cerebro social, ¿cierto? Como es análogo a la filosofía y a la ciencia. Son formas de memoria colectiva. Y de ese modo uno podría ver que como que el arte en esta época contemporánea ha encontrado, por así decirlo, su autonomía ontológica. Ahora que estamos comentando lo ontológico muy brevemente. Porque lo que fue, por ejemplo, un científico en la modernidad, ¿cierto?, el que destilaba las verdades absolutas, o lo que fue un filósofo en la antigüedad, el que destilaba como el conocimiento, lo que fue un chamán en la prehistoria, ¿cierto?, en la mal llamada prehistoria, ahora lo está haciendo más o menos el artista, ¿cierto?, pero es porque el arte, y eso es, ahí radica que está lo difícil, o sea, está muy cerca de nosotros, casi que se podría decir que captura el alma. Y acá no estoy siendo metafísico, ¿cierto? Porque Platón decía que los artistas están fuera de la república, o sea, tienen que estar fuera.
y los científicos dicen que lo estético tiene que ser un aparato para conocer, ¿cierto? Y en este momento lo estético tiene como su real autonomía, o sea, como que ya llegamos a la maduración de las tres formas de pensamiento, ¿cierto? Porque un artista piensa, de todo. ¿Está pensando qué? Un tiempo, como el filósofo y la ciencia. Y quiero insistir en esa idea, ¿cierto? Porque comparten estrictamente atmósfera. En ese caso uno podría ser como muy tajante al mencionar cuál es el juez del arte. El único juez del arte, en resumidas, es el tiempo. O sea, el tiempo es lo único que hace que se cae una obra, o sea, tumba automáticamente la obra. Y la obra entendida como este cerebro social, como un cerebro social filosófico y científico. Eso sería. Bastante interesante tu postura, mi hermano. Claro, incluso Adorno también hablaba del arte como una voz de la época, como una voz una voz del pueblo inclusive. Entonces es ahí como que el arte está manifestando también esa realidad cotidiana de todo lo que se vive. Y o sea, yo creo que estas cuestiones de hablar sobre el arte nunca la acabaríamos, ¿cierto? Es algo que no se podría capturar. Sin embargo, lo interesante aquí, aunque el arte no es en principio una función, no tiene como un sentido, una función transformadora o de decir vamos a hacer la revolución con el arte, sí sabemos que el arte hace parte de la vida en su cotidianidad, que el arte está siendo parte de incluso los comportamientos que toman las personas, pensando en el arte moderno o digamos en la música de hoy o en las cuestiones que conseguimos como artes hoy en día, lo audiovisual, todas esas cosas que son creaciones que también terminan siendo parte de nuestro diario vivir. Es decir, como una persona que escucha una canción, entonces uno se pone a pensar como una música, cómo es que una música, digamos, en términos coloquiales comercial, una música comercial que habla de cuestiones del amor o del desamor o de la mujer en sentido cosificado, viéndola como un objeto, también termina configurando los comportamientos de la sociedad, ¿cierto? Entonces uno ve que, claro, el artista debe tener de alguna manera una responsabilidad, una ética a la hora de producir su arte, pero ese artista que es consciente de que en su arte hay una repercusión en la sociedad, ¿cierto? Hay algo que influye, hay algo que convierte, que transforma los comportamientos. Bueno, yo creo que en este momento hemos llegado a un punto, digamos, quizá crucial de nuestro programa. Ya hemos presentado a nuestros nuevos del parche, entonces yo creo que sería bueno pasar a nuestra nueva sección para que podamos ahondar en este problema. La mera cuestión. Es la mera cuestión. Mera cuestión. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Nos hemos acercado un poco a la mera cuestión, estando esbozando un poco el problema desde diferentes perspectivas acerca del arte. El arte tiene o no tiene un fin, el arte puede transformar o no, pero lo que es inevitable es que el arte hace parte de nuestra vida cotidiana y que el arte termina siendo parte hasta incluso de nuestros comportamientos. Entonces, bueno, tenemos acá la mera cuestión, y la mera cuestión va a tratar acerca de la posibilidad del arte como una herramienta de transformación. Eso no quiere decir que el arte, o decir cuando nos vamos a dedicar a hacer arte, por ejemplo yo cuando hago un tema, o cuando Andrew hace una película, o el profe hace sus... No es que estamos de una enfocados en el para qué voy a hacer esto, ¿cierto? Uno de entrada pues deja que esto fluya como una necesidad, pero de alguna manera uno ya tiene, como lo que decía Andrew, uno está pensando también un mundo, uno está pensando si una época, uno está sintiendo
uno tiene una sensibilidad acerca de las cosas del mundo, que precisamente esa es la particularidad del artista, que es una persona sensible que está percibiendo cuestiones que otras personas quizá no perciban, ¿cierto? Entonces está reflexionando en torno a cuestiones de su propia facticidad, de su propia vida existencial, ahí en su propia existencia. Entonces uno podría decir, claro, el arte en ese sentido, pues entonces uno no lo crea pensándose en el fin. Es decir, yo no creo arte para pensar en cómo venderlo o que sea la canción más escuchada o el mensaje que las masas quieren escuchar, ¿cierto? Sino que yo dejo que salga de mí un arte, pero ese arte está, digamos, sujetado a mi materialidad, a mi realidad. Entonces yo no puedo decir, digamos, en mis canciones, no me lo permito decir cosas que no son reales, ¿cierto? No decir como que estoy viviendo cosas que no vivo. Es más fácil tomar esto de una manera muy espiritual, no más fácil, sino que digamos que es mi posición tomar esto desde una manera más espiritual, en la cual uno pueda expresar eso que vive y siente, y que eso genera una felicidad, genera una liberación, una catarsis, y que después de eso aparecen pues las consecuencias de ese arte, ¿cierto? Ahora, cuando uno no es consciente de ese arte que puede generar cosas en el mundo, entonces puede hacer un arte comercial o cualquier cosa, o pensar que el arte es solamente crear con un para qué. Pero también no puede excluirse, digamos, la percepción o la visión o concepción que decía Andrés, de que el arte también es una voz de lo que está pasando, una voz de la actualidad, una cuestión que reflexiona las problemáticas de una sociedad, ¿cierto? Entonces, esa es la apuesta de este programa, y esa es la cuestión que queremos preguntarnos hoy acerca de si el arte puede o no puede ser una herramienta transformadora, si está a la base de esa transformación o no está a la base, si en verdad es la ceniza de donde renace el fénix. Bueno, perdón, John, antes de darle la palabra a John, pues le recordamos que básicamente la mera cuestión es el arte como herramienta de transformación social en una sociedad que lo prostituye, aunque el término es controversial, pues vamos a mirar realmente qué significa. Así que adelante, John. Bueno, ahorita con lo que hablaba me hacían recordar una frase de una compañera actriz, Zulima Ochoa. Ella decía que el arte era como el aguacate, que no es necesario para vivir ni para sobrevivir, pero que es más rico cuando se tiene. Y entonces, pues para mí no tiene que tener un trasfondo social, aunque esa es la idea y esa es la apuesta que uno hace cuando hace pues cosas que salen desde la sensibilidad de uno, y esa también es como una manera de resistir, pero no necesariamente tiene que transformar, simplemente puede ser netamente que es lo que está pasando en este momento, que al darse cuenta de que fue entretenimiento, entonces ahí es donde ya entra a lo que ustedes llaman prostituirse, que para mí no me parece mal, pues porque es tomado de esa manera, desde entretenimiento, pero sí también está la posibilidad de ser intervención social a través del arte, pues qué dicha que se pueda abordar de esa manera, que esa pues es mi caso, es lo que yo busco, pero tampoco me alejo pues del mundo show, porque también pues a ver, da billete, se mueve, también es una manera de posicionarlo a uno como artista, pero sí, ya cuando hablamos desde la sensibilidad que les decía ahorita, sí está bien uno poder hacer sus creaciones y sus resultados que lleguen a transformar. Interesante. Creo que hay como unas honestidades individuales, ¿cierto? Donde se la juega uno porque tiene la vida expuesta en unos objetivos acordes, coherentes como con su forma de ver el mundo, la sociedad, de aportar. Ya la cosa se vuelve delicada es cuando todo se vuelve una manipulación mediática para imponer unos gustos. Por ejemplo, a veces me pregunta, hace tiempo que no escucho, por ejemplo, a Yuri, y de repente, porque va a venir, entonces empieza a sonar y a todos nos gusta. O sea, como que hay una imposición de los gustos todo el tiempo, en función de mover un dinero, ¿cierto? Entonces, es delicado que
cuando toda esa manipulación se pone en función de moldear también unos gustos de la gente, no solamente para que vayan a un concierto, sino para que piensen cómo es la posición de ver a la mujer, o cómo es ver cuestiones de género, o cómo es pensar en Dios, o sea, todas esas cosas que son trascendentes para la vida, pero que se están modelando pues, de una manera como soterrada, ¿cierto? Pero que está calando en discursos por todas partes desde los medios de comunicación, y la gente no termina por asentar una posición frente a las cosas, sino simplemente obedeciendo unas estructuras de dominación. Entonces el arte también se convierte en herramienta de manipulación, ¿es cierto? Y por eso es que pues yo no como confirmaría, para mí el arte es esto, porque valoro las posiciones de todo el mundo, ¿sí? No están, digamos, los que se juegan la vida, como de Víctor Jara, haciendo su letra sin importar que los van a perseguir, los van a matar, los van a cazar. Y también en las artes plásticas en ese momento hay gente que es muy combativa, como Nadia Granados, por ejemplo, una artista del performance, que ella pues pone su cuerpo ahí en medio de la calle, no importando lo que le van a decir la gente, pero cuestionando unas formas de ver el cuerpo de la mujer, también de la ultraderecha. O sea, ella señala directamente las cosas que no le parecen bien y se arriesga con su propia vida para denunciar, ¿cierto? Entonces ahí yo no he llegado a ese punto. O sea, yo diría que he llegado como a poder señalar asuntos sociales que me parece interesante de poner en el debate público, pero hay de todo tipo de gente que encarna su posición frente a lo que debería ser como su apuesta de vida. Total, a propósito de esto, por acá le recomiendo Colombianización de Nadia Granados, una apuesta performática totalmente interesante. Y nosotros tuvimos un proyecto en el centro que se llamaba de Galerías Vivas. Entonces ya tuvimos la oportunidad de trabajar con mucha gente de la comunidad LGBTIQ, y había personas que hacían performance pues como gritándole cosas. Por ejemplo, había uno, Tolopozungo, que estuvieron allá presentándose, y el anfitrión fue el bar. Y pues me pareció que iban al extremo con la crítica a la fuerza pública cuando andaban por la calle, y no sé, esta gente se arriesgaba. Sí, lo que hacían era gritarle a los policías directamente. Ellos fueron producto de las marchas sociales pues, en Bogotá. Entonces allá se distinguieron por bailar voguing, sí, la tendencia en su momento. Sí, y bueno, se consolidaron como colectivo y siguen haciendo presentaciones ya pues hoy, pero eso hace un año. Y bueno, así hay gente en este país o los mismos líderes culturales en los territorios, cuando tienen que sacrificar su comida para brindarle ejercicios de formación a unos pelados para que puedan acercarse a procesos de hip hop, ¿cierto? Hay gente que esos procesos comunitarios, artísticos son bien interesantes, porque son otras posibilidades que se le brindan al joven o al niño o al adulto, como que entre el ramillete de posibilidades que se tienen, que son muy de barrio, como no sé, hablando acá son quitados, como ser jíbaro o ser prostituta, o yo no sé, pues eso está en el juicio de cada uno, o no sé si en el juicio, pero como que brindar otra posibilidad dentro de tantas posibilidades, eso está lindo. Entonces por eso yo también le apuesto mucho como a lo corporativo y a lo comunitario. Sí, bastante importante. Ahí uno puede ver cómo el arte puede ser una herramienta de transformación. Digamos, en esta comuna, desde el 2008 existe una escuela de hip hop que se llama La Gran Colombia, y ahí, digamos, que yo hice parte de esa escuela, fui una persona que estuvo, digamos, en la formación de esa escuela, incluso con Jesus, y pues uno puede ver cómo eso sí realmente termina siendo lo que usted dice, John, una puerta que se abre para muchos jóvenes que de alguna manera pareciera que tienen una vida predeterminada, es decir, que ya hay solamente unas pocas opciones, es decir, váyase para el ejército, sea jíbaro, métase a las bandas, o métase a la fábrica y trabaje every day toda la vida. Entonces ahí uno puede ver cómo desde la realidad misma se ve que
el arte sí puede ser una herramienta de transformación. Total. El arte, bueno, ese documental que les mencioné ahorita, el poder transformador del arte de Miguel del Pozo, tiene algo muy interesante que puedo conectar con lo que ustedes están diciendo, y es, él dice que el arte nos permite ver aquello que no se puede ver, lo invisible, pero también nos ayuda a ver cosas que quizá no habíamos visto, no nos habíamos fijado. Yo diría más bien, no solamente ver o percibir, sino sentir también. Y cito una frase de Oscar Wilde que dice: no había niebla en Londres hasta que Whistler comenzó a pintarla. Y es interesante porque Whistler lo que hizo con sus pinturas fue de alguna manera poner ese cuadro de Londres con niebla. Y lo interesante entonces es que esto puede pasar incluso de un cuadro como el de Whistler, los cuadros de Whistler, por ejemplo, o obras como las que se han dado, por ejemplo, en la Comuna 13 con los grafitis. Y es ese poder de evocar sentimientos que normalmente no estaban porque no se conocía muy bien el contexto. Entonces ahí también radica el poder transformador del arte en la medida en que puede evocar o puede ayudarnos a tratar de poner sentimientos o emociones donde antes no habían, porque no había no hubo, por ejemplo, por así decirlo, la experiencia, por lo menos de las personas externas al contexto, por ejemplo, de la Comuna 3. Y hay un documental interesante también de Telemedellín que se llama El arte como medio de transformación en la Comuna 13. Es un documental de hace más o menos, como una noticia, hace más o menos 6 meses, donde precisamente se habla de la Operación Orión, hace 20 años, y cómo a través del Festival de Revolución del Amor, Revolución Sin Muertos, busca no solo narrar esa historia de arte, supervivencia y transformación, sino generar nuevos espacios para el crecimiento de los artistas locales. Entonces es muy bonito pues observar cómo el arte también de alguna manera pone el foco en emociones o en sentimientos que la persona quizá nunca se percató. No sé ustedes qué piensan de eso. Sí. No, incluso muy interesante, Diego. A mí siempre eso me evoca, digamos, cuando uno piensa en arte combativo o arte que resiste, uno piensa como el arte colonial, que son cuestiones que hoy en día se han planteado como un arte que genera memoria. Y entonces cuando hablas de eso que no estaba, cierto, y uno piensa en el arte colonial, en la aestesis de colonial, que es más... ¿Qué es ese término, Johnny? Hablan de aestesis precisamente porque es un término, digamos, griego sobre el arte, pero prefiero utilizar la palabra aestesis porque pues el arte de alguna manera ya es una palabra que tiene entonces ciertas connotaciones dominantes. Es decir, dentro de las concepciones que tenemos del arte ya dominan ciertos sentidos. Entonces domina lo visual, domina la vista, domina entonces en ese sentido ya hoy tenemos, hoy vemos un mundo en el que todo el mundo está pegado a las pantallas, mirando las cuestiones audiovisuales, y es donde tiene una predominación la vista. Entonces prefieren decir aestesis como para también quitar esa predominación de la vista, y para también reconocer que digamos que el arte ha servido, como decía el profe, como un medio de dominación también. Entonces la estesis de colonial precisamente lo piensa, es porque puede generar memoria y, como decía Diego, para conectar actualiza cuestiones que están olvidadas. Entonces cuando el arte genera memoria, actualiza cuestiones olvidadas, hechos olvidadas, cuestiones que hay que rememorar, y cuando se actualizan desestabilizan, digamos, el orden que hay establecido en la actualidad. Es decir, puede ser una amenaza para los órdenes establecidos, en tanto que se actualizan deseos, luchas, injusticias que pasaron y que fueron ocultadas. Entonces el arte de la estesis del colonial precisamente tiene como esa fuerza en mostrar lo que no se ha mostrado, o en mostrar lo olvidado, o hacerle ver al otro cuestiones que no tenía dentro de su espectro y que puede actualizar y, digamos, reconocer esos impulsos humanos,
y pensar en que se le puede hacer justicia o terminar y acabar, digamos, esos proyectos. Reconstruir discursos. Ajá. ¿Se acuerdan? Yo sí quisiera, pues primero que todo, pues aquí ellos se van a ir, ¿cierto? Como para que dijeran algo antes de irse, no sé, están como no sé, una conclusión para que ya... Es bonito acudir al arte para transformar. Por ahí veía que la definición de Gandhi de la no violencia era no derrotar al enemigo, sino avergonzarlo. Y en la medida de que eso se puede hacer desde el arte, está bien interesante que uno se vea retratado y que además de penita de todo eso, de lo que pasó, de lo que está pasando, que se vea fielmente cómo está retratado, claro, lo bueno y lo malo, pero si se tocan fibras en el momento en el que uno se ve por medio de una obra de teatro, una canción o una pintura, uno hace cuenta de que tantas cosas están pasando en las narices de uno y que uno se está permitiendo, entonces sí está bien acudir al arte como forma de hacer catarsis. Muchas gracias John por compartir esa apreciación. No, yo no quiero para nada decir algo que parezca una conclusión o una síntesis, un conglomerado que como que signifique todo lo que hemos hablado, porque siento que ahí está como el prisma, o sea, ya derrocar como esa tendencia que es muy fácil de caer, ¿cierto? Que es primar la unidad sobre la multiplicidad. Y eso parece abstracto, pero no, o sea, es en serio que es que no hay síntesis posible porque como el corazón de las afecciones, los afectos, es absurdamente caótico, pues, y la velocidad de un afecto es increíble, es casi infinita. Entonces el grado de afecciones que estamos viviendo acá, como que tienen como algo de infinito, así el arte sea por definición como la supuesta degradación de la idea, ¿cierto? O sea, como lo que está por debajo de la idea, que siempre es mejor como incorporar sobre lo corporal. Entonces ahí siempre quedan cuestiones como en el cuerpo, pero ya no sería justo decir cuerpo, sino los cuerpos, siempre somos los cuerpos, y siento que es como un centro de esta cuestión, pero lo que quiero es dejar aperturas, pues no sintetizar. Bueno, quienes en este momento tienen compromisos, Andrés y John. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos. Bacano, por acá seguimos filoparchando. Y las redes, estoy en Instagram como el John Guzmán. Sí, en Instagram. El John Guzmán. Ajá. Nos vemos y qué bacano que sigamos reflexionando y tocando estos temas tan bacanos. Bueno, ellos se van, pero nosotros seguimos aquí, nosotros seguimos aquí hablando, conversando. Pues realmente... ¿Cuánto nos falta para terminar nuestra sección? Bueno, lo que quisiera entonces traer también, de pronto para que el profe John, para que el profe Omar nos de alguna manera nos retroalimente. Hay un documental, bueno, realmente estuve viendo documentales y estuve me parecieron bastante interesantes, y hay un comentario que me parece muy interesante de un documental que se llama, un documental del Fondo Nacional de las Artes, donde Inés Sanguinetti, que es directora de este Fondo Nacional de las Artes, menciona que el arte en la transformación social básicamente consiste en crear mundos dentro de un mundo bastante hostil, donde la imaginación reine y en donde todo sea posible. Me parece interesante ese comentario de Inés Sanguinetti, porque es un contraste que se establece entre la imaginación y la creatividad y la realidad, que ella menciona como hostil, aunque bueno, también puede uno contemplar que la imaginación y la creatividad también son un tipo de realidad. Entonces es como un contraste entre realidades muy interesantes, que me gustaría saber qué piensa el profe al respecto, y pues también contrastarlo un poco con el sentimiento. Lo siguiente es que, pues, no sé si le pasa a todo el mundo en Suecia, en Inglaterra, o pues, uno desde que está vivo ya está en media hostilidad, en un mundo hostil desde el nacimiento. Sí, ya estamos teniendo que enfrentar un poco de circunstancias adversas, y en esta sociedad, o sea, nos quejamos de este país, pero bueno, uno no tiene como el análisis y el conocimiento del planeta,
Sin embargo, pues Colombia es un país muy conflictivo por donde quiera, entonces el arte que nosotros hacemos ha sido en medio de eso y me parece muy pertinente. Pues ha habido como una idea, en algún momento escuché de que en los momentos de mayor conflicto hay mayores proyectos artísticos, creativos, ¿cierto? Hay mayores personas resistiendo y siento como que pues no tiene que ser así, o sea, el arte y la cultura son urgentes en todo contexto. Entonces ahorita cuando mencionaba lo de la Gran Colombia, esos ejemplos de las comunidades resistiendo a través de esos líderes culturales, me parece que pues es como una condición natural de nuestra ciudad que ha tenido que enfrentar unas situaciones extremas en los 90 cuando todo parecía perdido, estaba Barrio Comparsa por allá en como por Manrique creo que es, por Aranjuez, allá estaban ellos haciendo carnavales en la calle mientras los muchachos se volvían sicarios, ¿cierto? Entonces el arte no es una cosa accesoria, no es una cosa paralela, sino que es una condición de la vida también, o sea, estar expuesto a experiencias estéticas todo el tiempo. Nosotros somos, nos diseñamos a nosotros mismos, pero también la sociedad nos diseña, ¿cierto? O sea, estaba leyendo a Judith Butler en estos días, entonces hablaba también en esos asuntos de coloniales y feministas, de cómo está la performatividad que implica que el cuerpo acude a una serie de repeticiones de actos todos los días hasta que uno termina por definirse de una manera de comportarse, ¿cierto? Entonces así dice, esto es masculino, esto es femenino, pero es porque en ninguna parte está establecido un rango de cómo son, sino que uno ve a los otros que se comportan y entonces va planteando que eso es lo que significa ser masculino, entonces uno lo adopta, ¿cierto? Pero no hay un canon, o sea, la performatividad implica que no somos productos como autónomos, sino que somos consecuencia de unas repeticiones que la gente toma como si fueran verdades, pero que no son, o sea, todo puede cambiar. Entonces, en ese sentido, pues siempre estamos expuestos a poder replantear nuestras formas de sentir, de actuar, de relacionarnos con nosotros, de diseñar la vida, la relación entre las personas. Cuando llegó la pandemia, de pronto todos se clausuró y dijimos, no, es que no funciona la política así, no funciona la economía así. O sea, no tenemos que funcionar de esta manera, o sea, las verdades no están instaladas para siempre, o sea, siempre podemos volver a hacer de otra forma, ¿cierto? Entonces yo creo que el arte y la cultura nos dan la oportunidad de poner esos límites, como es que las cosas no tienen que ser así, podemos crear otras maneras de vivir. Profe, y entonces se puede tener relación con la metáfora del arte como las cenizas del fénix, ¿qué piensa usted? Pues yo lo que siento cuando pienso en lo que se vuelve cenizas es como la esperanza, ¿cierto? Como ahora que la gente, todos nos tratamos como enemigos en el espacio público, que tenemos miedo, que sentimos que no hay manera de salir adelante con tantas cosas adversas, económicas, políticas, siempre volvemos y nos levantamos. O sea, entonces siento que es la esperanza y en el arte se ve en el sentido de volver a imaginar, como decías, y de crear. El arte entonces es esa ceniza de la cual parte la sociedad nuevamente para volverse a recrear o a transformar. Yo creo que sí, o sea, desde la manera de sentir, porque es que no solamente estamos aprendiendo contenidos, ¿cierto? Sino que estamos poniendo el cuerpo para experimentar de otra manera. Entonces hay cosas que el arte le enseña a uno, que no es que lo racionalicemos en bueno, ahora aprendo que para ser mejor vecino tengo que hacer esto, no, sino que ya el cuerpo percibe otra forma de comportarse en el espacio público, por ejemplo, o de conectarse con otro, como lo puede mostrar pues, por ejemplo, las artes escénicas o la música, o sea, todo eso que nos toca, que uno no puede expresar si no es con el mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces yo creo que uno se puede seguir transformando infinitamente a través de todas las experiencias. Bueno, interesante, ¿no? Un agradecimiento por esos interesantes comentarios al profe y a Johnny. Yo creo que ya podemos entonces, una vez pues esbozado esta mera cuestión que estuvo muy interesante, me quedan a mí muchos planteamientos con respecto al arte, a qué es el arte. Realmente, bueno, hemos hablado de algunos papeles que cumplen la sociedad, pero ¿qué otras vías, qué otras puertas hay? Pues queda como pregunta, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a otra de nuestras secciones,
que es el Cuartico de la U, donde vamos a escuchar algunos de los comentarios de las personas acerca de que como artistas, que consideran que es el arte como transformación, como elemento, herramienta puente de transformación social. Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el Cuartico de la U. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nora González y soy bailarina de danza folclórica regional mexicana. Yo creo que el arte cumple un papel realmente importante en la sociedad, dado que nos permite expresarnos de una forma muy bonita. Por ejemplo, el arte lo encontramos en la danza, lo encontramos en la actuación, en las obras de teatro, lo encontramos en la pintura, lo encontramos en muchas actividades que nos proyectan personalidades muy importantes dentro del ámbito social. Influye mucho en la transformación social, dado a que gracias al arte, tanto en la música como en la danza o en cualquiera de estas áreas, nos está ayudando a cumplir un perfil importante, como lo había mencionado, dentro de la sociedad. Por ejemplo, ayuda bastante a que si algún joven se interesa por algún tipo de arte, esta persona va a tener su tiempo ocupado en algo realmente bonito, en algo que realmente va a ayudarle para que pueda tener una formación más saludable. Por ejemplo, esto nos ayuda a evitar o erradicar un poco los índices delictivos que pueden surgir en las sociedades, dado que pues obviamente el arte tiene algo muy importante, ¿no? Y es cumplir, por ejemplo, con el ayudarnos a trabajar ciertas emociones. Es una forma de expresarse muy natural, es una forma en la que el ser humano puede fluir y evitar ciertos comportamientos o emociones negativas. Creo yo que el arte en la transformación social es algo muy importante, porque también vemos que ayuda bastante a controlar los temas de la violencia. La violencia puede disminuir, la delincuencia también, porque el arte nos está permitiendo conectar con esta parte más sensible del ser humano. Nos está ayudando a conectar con la esencia de la persona y de alguna forma hace que todo sea más ligero, hace que todo sea más llevadero. Y lo que me gusta bastante del tema del arte en el área social es que ayuda bastante a trabajar temas psicológicos y emocionales. Entonces, opino que el arte en la transformación de la sociedad influye bastante y de una forma muy, muy positiva. Pues yo creo que hay mucha gente que cree que pues el arte como tal puede desempeñar un papel ético en la transformación de la sociedad. Yo creo que el arte es una forma de comunicación y expresión que puede desafiar pues incluso las normas y los valores establecidos y ayuda a plantear algunas situaciones difíciles. Entonces, pues en ese sentido, pues el arte es un medio para transformar y fomentar pues el cambio social. También puede pues representar y documentar así como las luchas de las personas marginadas, oprimidas, y así como lo han hecho pues a través de muchas obras de arte en la historia del mundo, pues de discriminación racial, igualdad de género, justicia social, y representar pues las realidades de un país y conducir de alguna manera pues como una acción de cambio. También considero pues que es un tema de resistencia y desobediencia civil pacífica que puede inspirar pues a otros como tal a movilizarse. Y es una forma de educación, enseña a las personas sobre cuestiones sociales y éticas importantes, puede ser utilizado para generar conciencia sobre temas como el cambio climático, la sostenibilidad, representar la historia, puede crear un impacto en la sociedad
y dependiendo pues del tipo de arte que se haga, pues tiene el potencial de desempeñar un papel ético, como ya lo ha hecho, en la transformación de la sociedad a través del desafío a los valores establecidos, generando empatía y comprensión a las personas y al artista, y promoviendo el diálogo del debate. Pues yo creo que hay muchas formas de arte: la música, la literatura, las pinturas, y pues digamos que esto también ayuda a que un pueblo pues sea algo rebelde de una manera pacífica, pero siempre generando pues como a las personas a actuar y hacer una diferencia. Bueno, yo pienso que el arte tiene algo muy bonito, y es que es una herramienta súper poderosa para sensibilizar. Pienso que las personas que se acercan al arte de alguna manera, pues sea en la música, en la escritura, en la pintura, en cualquiera de sus formas, tienen un carácter diferenciador, y es que el artista aflora cuando se siente vulnerable, y al sentirse así quiere transmitir y quiere enviar un mensaje que puede llegar a muchas personas, y parte de esas personas pueden sentirse identificadas, y esto nos ayuda a ser más empáticos. Entonces, si como individuos somos más empáticos, vamos a pensar más en el bienestar del otro, vamos a ponernos en los zapatos del otro. Entonces, con el arte podemos generar muchos espacios para compartir ideas, para unirnos y trabajar con un propósito que pueda ayudar al bienestar no solo de la sociedad, sino de este planeta en el que habitamos. Entonces, entre más espacios como estos existan, más podemos mostrarles y guiar a las personas a ser más conscientes del mundo que nos rodea, y así podemos aportar cada uno nuestro granito de arena. Mi nombre es Samuel, mi AKA es Leumas, y es que yo considero que en el apartado individual uno aprende a hacer o descubre hacer algo que le gusta, y no necesariamente tener algo recíproco o algo relacionado pues con las demás personas, que obviamente uno sí necesita como reconocerse a través del otro con lo que uno hace, pero casi siempre uno lo hace más por uno, y eso también genera como cierto pensamiento individual que después se va a lo colectivo. Como por ejemplo, hay gente que puede dibujar o puede hacer canciones simplemente porque le nace, porque le gusta. Y ya en cuanto a lo colectivo se empiezan a generar como comunidades con respecto a eso, ¿cierto? Como en el caso pues mío sería como el panorama del freestyle o el hip hop, o también pues como nichos culturales, como lo puede ser también yo qué sé, una Comic Con, por ejemplo, ¿no? Donde se reúnen pues o sea, es un nicho cultural en el que se reúnen artes de dibujo, de edición, artes visuales, cosplay y muchas otras cosas, que yo considero que a través de lo particular vos después formas una comunidad en la que aprendes a reconocer el trabajo de los otros y también el tuyo. Y yo creo que eso genera también una transformación en las sociedades, si no lo podemos ver también desde el apartado político, religioso, y podría quedarme hablando de muchos ejemplos, pero yo siento que el arte sí juega un papel pues fundamental, y siento que la manera en que lo hace, sea negativa o positiva, puede ser de las dos, es en esos dos casos, en el individual, reconocerse uno a través de lo que sabe o le gusta hacer, y de ahí generar o encontrar con nichos culturales que le pueden aportar a uno. Un saludo, mi nombre es Mateo, soy músico, y ante la pregunta de si creo que el arte genera transformación social, la respuesta es sí, pero es una respuesta que es muy interesante porque creo que podemos abordarla desde varias perspectivas.
La primera de ellas es que el arte es transformador, incluso aunque el artista no tenga esto por objetivo. Creo que es así porque el verdadero arte le da voz a lo reprimido que hay en nosotros. El arte es un medio para que nosotros podamos expresar nuestras verdades más íntimas, y en ese orden de ideas es un medio maravilloso para que otras personas se puedan identificar con el sentir que nosotros tenemos. De ahí que muchas veces cuando conectamos con el arte, cuando contemplamos arte, nosotros nos sentimos partícipes no solo de la obra, sino del afecto, la emoción incluso que esa obra nos está transmitiendo. Ahora, con respecto a mi hacer, al mundo musical, hay una frase de un filósofo alemán llamado Schopenhauer que me parece maravillosa. Siempre me ha gustado con respecto al tema de la música. Y dice: la inexplicable intimidad de toda música, que la hace pasar ante nosotros como un paraíso familiar pero eternamente lejano, y le da un carácter tan comprensible pero tan inexplicable, se debe a que reproduce todos los impulsos de nuestro ser más íntimo, pero separados de la realidad y lejos de su tormento. Es una frase maravillosa porque es una frase que habla de lo que realmente puede hacer la música con nosotros. Vivimos en una sociedad muy acelerada, vivimos en una sociedad que todo el tiempo está reclamando nuestra atención y nos mantiene en un constante frenesí. Y la música lo que nos permite hacer justamente es salir de esa carrera de la cotidianidad y darle lugar al detenimiento. Una canción nos saca de la realidad en la que nosotros estamos y nos transporta a otro lugar, a un lugar en el que podemos detenernos, en el que podemos hacer una comunión con nuestra intimidad, a un lugar que puede estar cargado de memorias, que puede estar cargado de momentos significativos para nosotros, generarnos un respiro, volvernos a generar fuerza y volver a la cotidianidad de una manera diferente para enfrentar los retos que tenemos todos los días. Así que esa es mi respuesta con respecto a esta interesante pregunta y espero que estén muy bien. Siempre será canción Ahí tenemos entonces unos de los comentarios de algunos de los artistas a nivel municipal, a nivel nacional o a nivel internacional, no desde México. Comentarios muy interesantes, me parecen muy sensibles y muy apropiados para la discusión de hoy. Bueno, entonces vamos a darle paso a nuestra próxima sección, que es la paradoja del día. ¿Cómo reza, cómo dice la paradoja del día, Wilder, por favor? Bueno, dice así: ¿la sociedad corrompe al arte o el arte corrompe a la sociedad? ¿La sociedad corrompe al arte o el arte corrompe a la sociedad? A mí me gustaría que el profe nos diga qué notas. Bueno, es importante que esta paradoja se la comuniquemos a nuestros oyentes también, para que participen. La paradoja del día, pues específicamente es para que participen nuestros oyentes, pues obvio también nuestro invitado. Pero entonces invitamos a nuestros oyentes a participar. ¿Qué piensan? ¿La sociedad corrompe el arte o el arte corrompe a la sociedad? ¿Quién es primero, la gallina o el huevo? Pensando un buen rato ahí. Pero ahí está la paradoja. ¿Qué es corromper? Una paradoja bien construida. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. Ahora sí, profe, por favor. Ahí está esa diversidad de lo que puede significar el arte. O sea, que el arte corrompa la sociedad, yo creo que es cuando el arte ha sido manipulado para convertirse en un medio, por ejemplo, para que la gente sienta o piense sobre algunos conceptos de cómo es su realidad. O que la sociedad corrompa el arte. Eso es cierto. O sea, como que lo utiliza como instrumento de manipulación. O que el arte corrompa la sociedad. Sí, eso va ligado. Interesantísimo. O sea, eso no es una paradoja, sino básicamente es una tautología. O sea, se está diciendo lo mismo en uno y otro sentido. Sí, eso estaba pensando. Pero es un tipo de arte, ¿cierto? Porque es que
ese arte, por ejemplo, de los medios de comunicación es un asunto, o sea, de las masas, que no está transformando, o sea, está diciendo las mismas cosas, o sea, todas las canciones hablan de amor o de desamor y así ya, todos se emborrachan escuchando eso, ¿cierto? O sea, y no se está aportando nada. Pero sí hay proyectos artísticos que tratan de mostrar otra forma de poner el cuerpo, otra forma de cuestionar los valores, y lo que pasa es que eso no es masivo. Entonces, pero ahí sí el arte estaría emergiendo con nuevas formas y reinventándose siempre, ¿cierto? No necesariamente concluyendo en algo concreto, porque ahorita cuando hablamos de transformación también es complicado, o sea, la transformación es un proceso, no es como que ya sucedió tal acción y ya, sino que cuando hicimos lo de Vivas, ese bar cultural por 4 años, yo sentí que era posible la transformación, o sea, tener un proyecto cultural ahí instalado en un territorio tan hostil o tan estigmatizado como el sector de Barbacoas, y sentir que podía haber un espacio de diálogo y de transformación de la estructura mental de los ciudadanos sobre qué representaba ese territorio, yo sentí que se puede. Claro, es que es precisamente no pensar el arte con esas intenciones, ya decir como definitivamente el arte es una herramienta, sino el arte puede generar cosas. Ajá. O sea, hay un montón de cosas que puede generar el arte en sí mismo, o sea, el arte por el arte puede generar cuestiones muy grandes, transformaciones muy grandes que uno no sabe. Yo le digo a Wilder a veces, uno no sabe, Wilder, dónde va a parar esto. Crear cosas, uno no sabe dónde va a parar, eso puede terminar por allá, quién sabe en dónde, pero lo importante es eso que genera. La escuela de la Gran Colombia seguro transformó el barrio y a muchos jóvenes, y la letra de uno de esos jóvenes en algún momento está tocando el corazón de alguien, o sea, esa transformación, ¿cómo se mide? Es complicado, es difícil, pero sí, es claro, sentido, pues, pero uno a veces ve que en la realidad pues uno dice como que alguien llega y le dice a un artista, hey, tu canción fue muy importante para mí en tal momento de mi vida, y dice como que uy, eso ya es demasiado, eso es más allá de lo que yo esperaba, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, el arte uno de entrada no podría pensarlo como con esa especificidad de que no, solamente va a ser para la transformación, sino que el arte inevitablemente y tiene un contexto. Ahora mencionaste una palabra, pues político, lo mencionaste y no me acuerdo la otra, pero cuando se enfrenta a las maneras de vivir, cuando está señalando situaciones de la vida cotidiana, que está mostrándonos cómo nos comportamos, o en qué pensamos, en qué sentimos, el asunto es político. Es político. Siempre está. Claro. Y claro, entonces uno puede pensar en un arte que pueda transgredir, porque cuando uno mira el mundo, pues, y un mundo cristalizado, establecido, con sus comportamientos, sus normas, hay un arte que rompe con la cotidianidad, que transgrede, y no solamente un arte, o sea, el arte en su sentido general, incluso solamente la poesía o la literatura, también rompe con un montón de cotidianidades que a mí me parece que es ese poder político que tiene el arte de decir, y no solamente decir lo que se espera que se diga, sino de que el arte puede decir eso que nadie espera que se diga, el arte puede decir eso que nadie está hablando. Entonces, claro, aunque a veces uno puede decir como que esta música me gusta, me sale, esta canción me gusta y me sale, también hay una canción como dice como que este man que está diciendo, increíble lo que está diciendo esta persona en esta canción, mira cómo es que se atreve a decir eso. Entonces el arte también tiene como una carga de verdad, como esa carga de parresía, de esa intención del artista de decir una verdad. Y me parece muy importante este tema de que el arte puede transgredir, de que no solamente algo quieto, sino que algo que rompe y que incomoda. Sí, es una tribuna, ¿sí o no? O sea, no todo el mundo está, pues, digamos, como con ese micrófono abierto para decir lo que quiera. O sea, los artistas, a medida que tienen su reconocimiento o que se involucran con una comunidad, se ganan un lugar, y ese lugar les, pues, hace que lo que está diciendo tenga un eco. Pues ahí está, es como el compromiso y la trayectoria para seguir ampliando como ese rango de acción. Ahorita estabas hablando como de
de ese arte comprometido pues como con la comunidad, pero estaba pensando cómo eso ha venido también como cambiando en los últimos años. Antes se hablaba, por ejemplo, de un arte relacional hacia los años 90, de un tipo de obras que implicaba que el espectador estuviera ahí también participando un poco de la acción, y el objetivo de ese arte era el encuentro, ¿cierto?, de que estuviéramos juntos. Pero luego hay un arte participativo, colaborativo, también le dicen un arte social, un arte activista. Hay como muchas denominaciones que cada uno empieza como a tener un nicho de trabajo, y ese arte implica que las personas participen de una manera activa y también se reconozca como un encuentro donde la ética prima, o sea, donde nadie se vea instrumentalizado. Así hay muchas obras, por ejemplo, cuando Luis Salcedo llama a víctimas para que escriban los nombres en la plaza pública, y después salen las críticas sobre que ella exigía mucho en ese trabajo, de que habían cosas que no estaban quedando a la altura técnica, que pues de pronto donde se volvía más importante la formalización que la relación entre la gente, ahí ya se empieza como a dudar, bueno, este arte participativo que, ¿cierto?, está respetando al otro. No digo que esté afirmando, sino que esté poniendo un ejemplo. Pero entonces son como esas instancias del arte, o sea, un arte incluso actual donde muchas veces se cuestiona, ¿eso es arte o no es arte? Y eso es muy interesante. Claro. Cuando se plantea que hay tanto tipo de experimentación que incluso uno se queda sin bases para terminar de afirmar, es que eso es arte. O sea, por ejemplo, vemos a alguien pintando con aerosol en la calle y uno dirá, es que eso es arte. Entonces, pues puede que sea un ejercicio de artesanal técnico y no necesariamente arte. Exacto. Sí, una pregunta ahí entonces matadora sería, ¿por qué? Eso es arte, ¿por qué? No, es que eso sí, no, interesante preguntarle. O sea, eso lo contextualiza la institucionalidad del arte, que en un momento dado es un museo, es un curador, o es el grupo de artistas que dicen, no, este man... que dice, estas son las pautas para el arte. Hay gente que se atribuye así mismo esos poderes de... Es que sobre todo en filosofía, curiosamente. Es muy complicado, porque cuando uno ya empieza a ver, no, es que hay unas pautas para el arte, entonces uno ya dice, no, esto ya entonces es una fórmula, no es arte. O sea, el arte debería estar siempre tumbando las fronteras incluso de su propia definición. Debe cuestionar tanto al mundo como a sí mismo en su estructura misma, ¿cierto? O sea, filosófico. Se cuestiona desde sus mismas razones de ser. Entonces por eso es que ahora es tan difícil. Claro. Tiene que haber como, o sea, lo que uno ve en un museo necesariamente ya no es arte, o sea, sino que la institucionalidad en ese momento decidió que eso podía ser, pero todavía sigue en debate. Incluso la institucionalidad del museo también está en debate, por eso hay tanto arte público. Y no sé qué decías ahora, pero me recordaste cómo los museos han tenido que venir a dialogar más con sus comunidades inmediatas. No pueden ser como esos entes que salvaguardian un discurso dominante. Y después llega, por ejemplo, Liliana Angulo al Museo de Antioquia y dice, ¿y dónde están las obras de las personas afro aquí? Es que a través de 200 años no hay artistas afro, ¿cierto? Entonces tienen que ir y esculcar, y ella hace una exposición sobre eso, porque no estaba expuesto. O cuando nos habla de colonial, no habían sino héroes, hombres colgados, y de repente entonces hay que poner los retratos de la Pola o de otro tipo de situaciones que nos están contando. Entonces siempre hay desde esa institución es una narración. Ahora que hablabas de eso, pues me acordarse de ese asunto, al punto de que cuando llegó Duque al poder, lo primero que hicieron fue destituir al director del Museo Nacional, al director del Archivo Nacional y de la Biblioteca Nacional, o sea, las instancias del conocimiento. Y lo hicieron porque también era un personaje que negaba el conflicto, y como negaba el conflicto por ser de derecha y estar vinculado pues con el uribismo, pues, digámoslo así, no quería hacer exposiciones. O sea, el arte todo se estaba viendo sesgado, porque él no quería hacer exposiciones porque él negaba el conflicto. Entonces, claro, se estaba viendo ese punto opacado, eclipsado, precisamente porque había un interés político detrás. Y entonces deciden, estas obras ponemos y aquellas no, para hacer una lectura de nación, de sociedad, que es la que les convenga, ¿cierto? Y así, o sea, por ejemplo, en Chile, cuando estaba Bachelet, el Museo de la Memoria de Chile, que habla de la dictadura, estaba en su esplendor, ¿cierto? Estaba perfectamente financiado, todas las piezas puestas de manera muy estratégica para dar cuenta del dolor que el pueblo tenía, pero cuando llegó el siguiente presidente de derecha, de una vez le quitó la financiación, o sea, y así.
no es cualquier cosa lo que pasa en esos espacios. Yo sí quisiera preguntarle al profesor qué opina de esta apuesta de arte. Es un ejemplo, ¿cierto?, que tengo en este texto, que los habitantes de un barrio utilizan una camisa que lleva una frase escogida por cada uno de ellos, ¿cierto? Eso se puede ser, esa frase puede ser algo así como su divisa estética personal. Y entre esas frases había una de una mujer con un velo que dice lo siguiente: quiero una palabra vacía que yo pueda llenar. Una de esas frases. Entonces, el arte ahí que es personal también de alguna manera, y es una libertad de cada uno, un derecho también puede decirse. Ese es el arte que mencionaba ahorita, o sea, cómo hay un arte que se ha estado enfocando en los últimos años, paralelo a la necesidad de la humanidad por volvernos a encontrar, porque parece que eso iba de mierda, ¿cierto?, para atrás. Entonces el arte llega y también dice, bueno, vamos a trabajarle de este lado, y la experiencia estética va a ser una posibilidad combativa también. Hay un texto que habla del activismo artístico, que es hablando sobre cómo en la época de los 80, 70, en todas esas dictaduras, especialmente Argentina, Chile, hubo muchas manifestaciones públicas donde habían experiencias estéticas, ¿cierto? Entonces la gente se pone en cierto distintivo y sale, y eso los ayuda a fortalecerse como tribu también, ¿sí o no? Y poder hacer la protesta cuando no se permite, arriesgando su vida. Entonces acá pues ya en ese tipo de arte no importa si eso se denomina arte o no, lo que importa es el efecto social que tiene, ¿cierto? Y después llegan los curadores y dicen, no, vamos a recoger esa experiencia que hubo allá con las Madres de Mayo, o allí con las protestas de la Comuna 13, y vamos a llevarlo a un museo para ponerlo en un contexto donde vamos a hablar de cómo está Colombia, por ejemplo. Se han diluido mucho esas fronteras. Yo creo que a lo que apostamos es que la estética, o sea, la forma de pensarnos la vida a través de las acciones que tenemos, como nos movemos, como nos comportamos, que todas son acciones estéticas, estén más pensadas más conscientemente para que mejoremos pues nuestras relaciones y nuestra sociedad. Muy bien, excelente. A mí realmente con las reflexiones que trae el profesor me hace pensar el arte como esa cuestión que da aperturas a nuevas comprensiones del mundo. O sea, yo incluso cuando se hablaba de eso, como que rompe las fronteras, que extiende las fronteras, me hace pensar mucho en la hermenéutica y cómo, digamos, la hermenéutica puede tener relación con el arte, cómo es precisamente el artista el que está interpretando una existencia en su practicidad y está tratando de comprender cuestiones del mundo, que realmente también incluso tiene una hermenéutica consigo mismo, con sus sentimientos, y el cual también digamos que es expresado y se objetiva, digamos, en la obra. Entonces, bastante interesante, porque la hermenéutica, digamos, desde mi perspectiva la pienso como una filosofía que puede dar apertura a nuevos horizontes de sentido. Entonces, y el arte también como un arte que se pueda pensar como una hermenéutica, pues da horizontes de sentido, da apertura a otras formas y comprensiones del mundo. Estamos reformulando la enunciación de las cosas todo el tiempo, o sea, cómo vamos a nombrar esta vida que tenemos, esta forma de encontrarnos, estas imágenes que nos representan, ¿cierto? ¿Qué es nación, qué es religión, qué es lo divino? Pues desde el arte nos damos esa libertad de estar planteando todo y con múltiples sentidos, sin que apunte al entendimiento solamente, sino a la performatividad también. Bueno, está muy interesante todo este asunto. Realmente, como decía ahorita, quedan muchas más preguntas, pero ya va siendo hora entonces de que pasemos a nuestra siguiente sección, que es la olla de los chicharrones Wheeler. La olla de los chicharrones, como ya sabemos, pues acá tenemos nuestra sección para plantear nuevas problemáticas que digamos nuestros invitados reconozcan que pueden ser habladas en próximos programas acá en Filoparchando. Entonces le queremos hacer la pregunta, profesor, acerca de una problemática que usted considere que
pueda ser trabajada, digamos, desde los programas de Filoparchando, ya sea, aquí ya sí somos muy, hacemos mucho énfasis en que puede ser una cuestión cotidiana, súper simple, que no tiene que ir a llegar a ser una problemática súper abstracta de la filosofía, sino cualquier cuestión que pueda usted, digamos, reconocer como una problemática, incluso de esta comunidad, de la Comuna 15, que es donde nosotros estamos haciendo este programa, y para quienes finalmente, en principio, está pues como dedicado el programa, que es hacer, digamos, que la filosofía y la reflexión llegue a otras personas, las personas de la comunidad, personas que, digamos, puede que no conciban la filosofía como algo asequible o como algo sencillo, sino como algo súper complicado. Entonces por eso creemos como que, digamos, un problema, un chicharrón. Bueno, me gustaría escuchar un programa que hable sobre qué nos motiva a vivir. ¿Qué nos motiva? Ay, pues, el chicharrón. Eso es puro existencialismo. Y no solamente eso, que uno se pone a pensar qué nos motiva a vivir, y uno mira la realidad de hoy y cuánta gente con depresión, cuánta gente con problemas de ansiedad, depresión, suicidios. O sea, hay un problema, hay una sociedad muy enferma. Entonces me parece un programa sentido, grande. El sentido, o sea, ¿qué es lo que le da sentido a las cosas? Si es que puede haber algo así como un sentido que motive, un motor que le dé. El problema es que no le puede pensar mucho porque uno termina perdiendo el sentido, ¿cierto? Sí, entonces ¿cómo se hace para ponerle ganas? No se sabe. Sí, es verdad. Bueno, interesante entonces para que lo tengamos en cuenta. Ahí en los profe. Eso que hay como un programa que ese programa va a ser un problema más. Sí. Bueno, teniendo ya entonces ese chicharrón para luego, ahí lo guardamos en la ollita, ahí va a quedar en esperita. Vamos entonces con la última sección ya para ir concluyendo este interesante y muy buen programa, es entonces Más allá de las cosas. Más allá de las cosas. Bueno, este programa, como sabemos, profe, aquí vamos a esta sección, se trata sobre arte, se llama Más allá de las cosas, precisamente como veníamos hablando. No podemos sacar el arte de la vida, el arte es como parte fundamental de lo que hay ahí, por eso Filoparchando tiene una sección específica para el arte. Y se llama Más allá de las cosas porque el arte también nos evoca cosas, o sea, como decía Diego, como que nos hace ver lo invisible, nos evoca cuestiones que están más allá de la sola materialidad. Entonces, bueno, en esta sección nos dedicamos a preguntarle a nuestro invitado acerca de su vida artística, de cuestiones que le parecen interesantes dentro del arte y poder conversar como desde ahí. Bueno, entonces les comento un poco como en lo que me he movido. Pues empecé parchado, dibujando y pintando, y después los mismos proyectos me fueron llevando como hacia otras preguntas de interacción con la gente, y terminé en los últimos años trabajando proyectos que se construyen con otras personas, donde el espectador pasa también a ser un actor protagonista del proceso. He construido proyectos con otras disciplinas. Tengo uno que se llama Respira Medellín, que me gusta mucho, que es un video donde trabajaron unos compañeros de Desenfoque Audiovisual como uno de los principales productores del proyecto, donde expresamos a través de las voces del hip hop que se estaba viviendo en la época de pandemia en Medellín. Y ellos hablan sobre la crisis política, económica, sanitaria. Otros proyectos donde he estado dibujando a la gente en el espacio público, mirando cómo reaccionan. ¿Cómo se llama ese proyecto, profe? Muy bonito. Dibujo errante. Me gustó mucho ese proyecto. Es como un álbum. El catálogo de cuando la exposición se hizo. ¿Dónde pueden encontrar los oyentes este catálogo, profe? Pueden buscar en redes sociales, en Instagram. Hay un perfil del proyecto que se llama Dibujo Errante. En Instagram entran, lo ponen así, ahí van a ver la serie de dibujos que he venido realizando como en distintos lugares. Y bueno, si alguien está interesado en el catálogo, me contacta por ese lado.
Perfecto. Bueno, este proyecto habla un poco, es como cómo podemos hacer un retrato un poco de un territorio, de una comunidad, a través de las prácticas que tienen transeúntes y habitantes del territorio. Y en este caso, este catálogo fue un ejercicio hecho en el sector de Guayabal, en toda la comuna, donde, bueno, aparecen como todos esos personajes y donde la gente a veces reacciona como generalmente con sorpresa y agrado, pero uno que otro también se muestra incómodo, ¿cierto? Porque lo aborda un desconocido por ahí a entregarle algo. La gente puede ser... Un retrato que le diga, mira, este retrato, y como que, uy, pues ya de entrada me quitaste, o sea, como que... Alguien podría decir como que, hey, ya me... Pero hay reacciones de todo tipo. Mi privacidad, ¿cierto? Exacto, eso es un punto crucial. Hay reacciones de todo tipo, están reacciones, me comentaba ahorita el profesor, de sorpresa, lo han invitado, pues, lo invitaban incluso a tomar ron, a tomarse su gaseosita con pan, unas personas pues ya se mostraban más hostiles, aunque en menor medida, pero sí ocurrió. Entonces es interesante eso, y le quería preguntar al profe entonces, ¿considera entonces que este proyecto impacta a la sociedad y cómo? ¿De qué forma? Yo siento que siempre hay una verdad que el arte intenta alcanzar, pues ya uno no le dice sino práctica artística, como para no meterse en ese embrollo. Perfecto, ok, me gusta la practicidad. y entonces, como que esa práctica está tratando de alcanzar una verdad que nunca va a alcanzar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso era tratar de hacer un retrato de una comuna, pero son 90.000 habitantes, entonces es imposible poder dibujar a los 90.000. Siempre quedas como una promesa, pero que genera más preguntas que resultados. Entonces yo creo que sí hay algo que se logra, o sea, por ejemplo, que con el asunto de que alguien en la vida una vez se interesó por hacer todos esos dibujos, creo que deja una memoria que habla un poco de lo que es ese territorio, o sea, aunque no lo resuelva todo, ¿cierto? Exacto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Queremos hacerle la última pregunta, una pregunta que le hacemos a todos los invitados, y es: ¿a qué le sabe la filosofía? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? ¿A qué le sabe? ¿A qué le gusta? Pero bueno, ¿a qué le suena esta vez? ¿Qué lo hace pensar? ¿A qué me hace pensar la filosofía? Pues, a ver, la filosofía como concepto es la oportunidad de saber que estamos en un mundo inestable, o sea, como que las preguntas quedan pero las respuestas cambian, entonces que estamos ahí tratando de darle un orden que no vamos a conseguir, pero que la vida se trata de vivir en el conflicto, y yo creo que pues una vida así es una vida que se vive de la filosofía, o sea, entendiendo eso, que estamos en conflicto. Conflicto. Qué interesante, profe. Excelente. Bueno, ya llegamos entonces al final de este programa. Pues yo quiero agradecerle mucho inicialmente y principalmente al profesor Omar por tan excelente trabajo, me parece súper interesante. Invito a todos los oyentes a que de verdad lo conozcan y se den el tiempo de la tarea de conocerlo más a profundidad, porque es un proyecto que realmente, mientras él me comentaba y observaba, me movió mucho el sentimiento. Entonces ahí descubrí un poco que esto del sentimiento y el significado del arte están como muy relacionados. Entonces, una invitación, agradecerle mucho a mi compañero queridísimo Johnny, a Wilder también, siempre controlándolo todo ahí desde la consola, desde los controles. Y bueno, Johnny, ¿qué quieres agregar? Me parece que muchas gracias al profesor por venir y compartir su experiencia, que a mí me parece muy significativa, tanto para el programa como para incluso lo que tiene sentido el programa, o sea, como las consecuencias sociales que finalmente tiene el arte, y veo en la obra del profesor una potencia transformadora, lo podría decir así. O sea, hay algo, aunque el profesor no tenga eso como su fin último, hay un proceso ahí, una práctica encarnada, donde usted no está solo en el mundo, sino que está con los otros. Y entonces se puede notar esa potencia transformadora, digamos, en la obra, profe. Le agradezco que haya estado acá y que hayamos podido debatir acerca de esas cuestiones, acerca del arte que finalmente pues nunca quedan resueltas, siempre quedan en el aire, y eso es una invitación pues a nuestros oyentes también a que se queden pensando,
sobre esos temas. El arte no es una herramienta transformadora, eso es el sentido del arte o no lo es. Hay un arte por el arte, hay un arte cosificado, hay un arte que se dedica a otro tipo de cosas. Sí, hay prácticas, una gran gama de arte, ¿cierto? Sí. Hay arte por prácticas artísticas. Invitados entonces los oyentes a que se acerquen al arte de cualquiera de sus posibilidades, que lo disfruten, está ahí para que nos lo tomemos, y les agradezco mucho el rato tan grato que pasamos. Gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los oyentes. Hasta luego a todos. Y hasta luego. Hasta el próximo programa. Chao. Descarga la app de la 15 Radio. Y escúchanos donde quiera que vayas. Disponible en Google Play. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.